Si quieres aprender a elaborar este monedero, te invito a que te quedes hasta el final del video y comenzamos. Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un monedero con diseño. No me voy a extender mucho en la presentación, vamos a empezar rápidamente con el color que ustedes hayan elegido como base. En este caso para mí es el terracota. Voy a empezar haciendo un anillo mágico de esta manera, miren. Me lo envuelvo en estos dos dedos y lo cruzo, ¿cierto? Meto el crochet por aquí, traigo ese hilo, giro y paso esta hebra por la cadenita, ¿sí? Y ahí aseguro la cadenita, suelto de los dedos, saco los dedos de ahí, del anillo mágico, y ahora voy a empezar desde el comienzo. Voy a ir dando 10 puntadas. En ese anillo mágico llevo 1, ingreso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos sobre el anillo mágico, ¿cierto? Una vez que yo tenga mis 10 puntos bajos, voy a tirar de esta hebra y cierro el anillo mágico, ¿cierto? Es muy importante que quede bien cerradito. Ahora me voy a ir al primer punto, busco el primer punto que tejí, mírenlo acá. Recuerden que nosotros trabajamos sobre la pestañita trasera del punto, ¿cierto? Ahí está, ahí piqué en la pestañita. Espero se esté viendo muy bien. Y sin cerrar el punto, voy a ingresar los demás hilos y el cordón. Entonces voy a reservar, tomo mis hilos, los que voy a emplear para el diseño, y el cordón, miren. Estos tres los voy a usar, los voy a poner ahí juntitos. Entonces ahora tomo nuevamente mi tejido y ubico todo esto encima de la hebra del color terracota, miren, encimita. Y voy a cerrar el punto, lo termino, ¿cierto? Entonces 1, doy otra puntada ahí, 2, y me voy a ir yendo simplemente dando 2 puntadas en cada punto. Dos puntadas en cada punto para ir abriendo el plato o la base. Voy a ir dando 2 puntadas para ir abriendo el plato. Antes de que se me olvide, voy a poner una marca en el primer punto, precisamente para saber hasta dónde debo llegar. Entonces busco el primer punto que tejí, mírenlo acá, lo marco, lo voy a marcar con un hilo contrastante, ahí está, y lo aseguro. Entonces sé que llegando a ese punto voy a terminar la vuelta. Entonces sigo dando 2 puntadas en cada punto disponible. Muy importante que vayan arrastrando también el hilo, esta hebra corta, y voy a tirar un poquito de él para terminar de cerrar el punto completamente. Miren que me quede bien cerradito. Y voy a ir dando 2 puntadas, como les dije desde el comienzo, en esta segunda vuelta. Doble puntada en cada punto disponible para ir abriendo el plato.
Recuerden, doble puntada. Y voy a hacer un diseño bastante sencillo. Este tutorial es más que todo para los principiantes. Se pueden iniciar con un monedero precisamente para empezar a hacer el tejido guayú. Entonces recuerden que voy a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Voy a ir dando doble puntada, tomando solo la pestañita trasera del punto. Muy importante eso, la pestaña trasera. Voy llegando al final de esta vuelta número 2. Y tejo en el último punto, hago doble puntada, ¿cierto? Así. Entonces voy a retirar el marcador, procedo a retirar el marcador de punto. En este caso este hilo contrastante lo voy a quitar. Y ese último punto lo voy a dejar sin terminar porque voy a hacer cambio de color. Entonces el cambio de color va a ser de la siguiente manera. Cierro ahora con fucsia. Entonces ahora simplemente voy a ir dando puntadas. Me pasa este punto. Entonces un punto, en el siguiente el aumento. Entonces un punto, un aumento, un punto. En el siguiente el aumento. Y así hasta finalizar esta vuelta número 3. Empezamos la vuelta número 3. Vamos a hacer una especie de caracol, diseño caracol en la base. ¿Sí? Miren, así me va quedando. Recuerden que los hilos no se pueden ver tampoco por el revés. Entonces yo simplemente voy tirando de ellos muy lentamente. Un aumento, entonces un punto, recuerden, eso lo vamos a repetir en esta vuelta, un punto, en el siguiente un aumento. Y aspecto muy importante es agarrar la hebra por debajo. Les voy a mostrar a qué me refiero. Acá miren, meto primero que todo ustedes van a meter, miren, meten el crochet, agarran el punto desde abajo, así, envolviendo el hilo con la aguja por abajo, no por encima. Porque si yo hago esto, agarro el hilo por encima, entonces el punto se me va a quedar cruzado. Se dan cuenta, miren cómo queda cruzado el punto. Por lo tanto, las almas se van a ver. Entonces, recomendación, siempre agarrar el hilo por debajo. Miren, de esta manera. Meto y agarro por debajo. Meto y agarro por debajo. Por debajo. Siempre las 2 veces por debajo todo el tiempo. Entonces me voy a ir yendo. Entonces un punto, un aumento. Entonces recuerden, estamos en un punto, un aumento, ¿cierto? El aumento, o sea, 2 veces ahí, 2 puntadas en un mismo punto. Sigo con un punto solo. Luego un aumento en el siguiente punto. Y así hasta el final de la vuelta. Número 3, un punto. Entonces, un aumento, un punto. En el siguiente el aumento. En el siguiente un punto solito. Recuerden tejer sobre la pestaña trasera del punto. Muy importante que sea siempre sobre la pestaña trasera del punto. Y agarrando el hilo por debajo, miren, así. ¿Cierto? Agarrando el hilo por debajo y no por encima, sino por debajo, siempre. Siempre, siempre, siempre hacerlo de esta manera.
el aumento, un punto. En el siguiente hago el aumento. En el siguiente punto el aumento. Y en el siguiente un punto. Y en el último punto el aumento. Hemos terminado la vuelta número 3 de este monedero, de esta base del monedero. Y recuerden dejar el último punto sin terminar. Vamos a hacer cambio de color nuevamente. Voy a cerrar ahora con crudo. Voy a cerrar con crudo y voy a empezar de la siguiente manera. Dos puntos, 1, 2 puntos, y en el siguiente punto el aumento, aquí, el aumento, pues empecé la vuelta con 2 puntos, un aumento, sigo entonces con 2 puntos, 1, 2, 2 puntos, y en el siguiente el aumento. Claro está que si ustedes necesitan que el plato les quede planito, obviamente eso es lo que nosotros buscamos en las bases, que quede planito. Entonces yo no necesito guiarme de un patrón, sino que voy colocando los aumentos más pegaditos. Entonces voy a hacerlo un punto y en el siguiente el aumento, ¿sí? Porque siento que el tejido tiende a encocarse, entonces yo necesito que él me quede planito. Entonces un punto y el aumento. Ya voy a hacer los aumentos más de seguido donde yo los necesite. No me estoy guiando de patrón, no. Como les he dicho, ustedes pueden poner los aumentos donde ustedes consideren. Un punto, el aumento, un punto, en el siguiente el aumento. Y entonces, como pueden darse cuenta, los estoy colocando un poquito más pegaditos para que la base me quede planita, no se me encoque tan rápido. Entonces un punto, un aumento en el siguiente, y así me voy a ir yendo hasta el final de esta vuelta. Un punto, un aumento. Ustedes pongan los aumentos donde consideren, ¿sí? Para que no se les encoque rápido el plato. Un punto. En el siguiente el aumento. Y vayan aplanando su base. Van aplanando su base, su platico. Su fondo lo van aplanando. Un punto, en el siguiente el aumento, 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 y recuerden ir aplanando su base de a poquito. Estoy en el aumento, un punto y un aumento. Vuelta número 4 terminada. Recuerden el último punto sin terminarlo, lo dejan sin terminar. Cambiamos nuevamente a terracota.
Y voy a ir dando puntadas también. Entonces voy a empezar así. Hice un punto, un aumento, pero recuerden que los aumentos los pongo donde yo considere, ¿cierto? Este monedero va a ser realmente pequeñito, entonces voy a seguir avanzando con este color terracota. Y voy a ir colocando los aumentos donde yo considere, sin guiarme de un patrón, como siempre se los he dicho. Voy a ir colocando los puntos, los aumentos también más pegaditos, pero teniendo mucho cuidado de no exagerar en la hecha de los aumentos. Esto es con el fin de que me quede bien planita la base. Un aumento. Y voy a ir dando puntadas hasta que considere tener el tamaño deseado del monedero. Yo realmente este monedero es pequeñito, esto lo voy a hacer pequeñito, entonces no voy a hacerlo muy grande, la base no la voy a hacer muy grande. Entonces así me va quedando el platico del monedero. Esta va a ser como la base, por así decirlo, del monedero. O el fondo, pues, ¿cierto? La base o el fondo del monedero. Recuerden ir tejiendo sobre la pestañita trasera del punto. Muy importante, y agarrar el hilo, miren, de esta manera. Meto y agarro por debajo. Y nuevamente meto y agarro por debajo. Así van a ir tejiendo ustedes el punto. Este es un medio punto bajo o punto bajo. Medio punto o punto bajo. Y siempre agarrando el hilo, miren, por debajo, envolviendo por debajo y no por encima. Muy importante que lo tengan muy en cuenta y que es por debajo que van a envolver el hilo ustedes. Y los aumentos ustedes los van a ir colocando donde ustedes consideren que necesitan. Es decir, por ejemplo, yo dejo de tejer aumentos, entonces el punto tiende a inclinarse a la derecha. Entonces eso es un indicio o es una señal que me da el propio tejido para que yo ponga el aumento, ¿cierto?
Entonces yo pongo el aumento. Entonces sigo tejiendo, miren. Y el aumento. Y vamos a terminar esta vuelta. Y yo este monedero no lo quiero tan grande, precisamente no lo quiero tan grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ya terminé la base del monedero, ¿cierto? La base es pequeñito realmente, es bastante pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar simplemente una vuelta totalmente. Yo no voy a poner marcador, o si quiero lo pongo. Pero yo sé dónde termina la vuelta, aquí en este punto. Miren, ahí sé que termina la vuelta. Entonces voy a dar una vuelta totalmente lisa, sin aumentos. Una vuelta totalmente lisa, sin aumentos. Y ya el tejido automáticamente se empieza a encocar para arriba. ¿Cierto? Muy importante que ustedes se fijen que el tejido echa de inmediato para arriba. Este monedero va a quedar realmente pequeñito, como lo es un monedero. Normalmente se hacen pequeños, porque en el canal tengo uno, este sí me quedó un poco más grande, pero fue porque hice más vueltas en la base. Entonces yo simplemente voy dando puntadas, como pueden darse cuenta, sin aumentar, es decir, punto sobre punto y ya, para que el tejido empiece a echar para arriba inmediatamente. El diseño que voy a hacer es sencillo, realmente no necesito de patrón. Esto es simplemente para principiantes. Si alguien lo quiere hacer, pues también, no pasa nada, pero este tutorial va dirigido más que todo a los que son principiantes. Pueden iniciar con un monedero como estos. Entonces yo simplemente voy tejiendo punto por punto, sin aumentar. Voy a ir tejiendo punto por punto, sin aumentar. Se pueden fijar que yo no estoy echando aumentos, no. Y el tejido se va encocando inmediatamente. Y vamos a ir colocando unas líneas en vertical. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer al finalizar esta vuelta. Y así ustedes se pueden iniciar en el tejido guayú, ¿cierto? Con un monedero de estos. Miren que él es realmente pequeñito, muy pequeño. Entonces este tutorial va dirigido más que todo a aquellas personas que a lo mejor no saben cómo se teje en la técnica guayú. Entonces pueden iniciarse con un monedero de estos. Un monedero bien lindo. Van a ir a tejer punto por punto de esta manera y van ayudando al tejido a que él se encoca inmediatamente. Miren, él se encoca y vamos entonces a seguir avanzando. Esta es la primera vueltica. La primera vueltica lisa totalmente, como pueden darse cuenta, es lisa.
Miren, y ya voy llegando al final, miren, me doy cuenta por esta línea. Voy llegando al final de esta vuelta y voy a empezar la vuelta número de diseño, la vuelta número 2 de diseño. Perdón, la vuelta número 1 de diseño, porque esta es la 1, pero es de levantamiento, más no de diseño. Entonces vendría siendo, vamos a empezar la vuelta número 1 de diseño. Entonces yo voy a poner unas líneas en vertical como para mostrarles cómo se hace el cambio de color y cómo se trabajaría en el cuerpo. Miren, el tejido es realmente sencillito, pequeño, pero ustedes se pueden iniciar con él. Entonces yo simplemente avanzo un poquito más y ahí voy a empezar a hacer, miren. Entonces, ¿qué hago? Dejo este punto sin terminar, cambio a fucsia y doy 2 puntadas. Doy 2 puntadas en fucsia, miren, 2, 1. Y 2. De separación voy a hacer 6 puntadas en terracota. Voy a poner un diseño sencillo. Miren, entonces 2 puntaditas en terracota. Y voy dando 6 puntaditas de separación. 1, 2, 3. 3, 4, 5 y 6. Nuevamente hago otro cambio de color, voy a cerrar con crudo, perdón. Y hago 2 puntaditas en crudo, 1 y 2. Y nuevamente hago 6 puntaditas en color. Miren, cierro. Y hago 6 puntaditas en color. Espero se esté entendiendo muy bien cómo se hace el cambio de color. Este diseño es sencillo, va a ser sencillo, pero les va a servir mucho para que empiecen a practicar y hacer sus diseños. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? 6 puntaditas. Entonces empecé con estas 2 puntaditas en fucsia, 6 puntaditas en terracota, luego 2 puntaditas en crudo, luego 6 puntaditas en terracota. Y el cambio de color es cerrar simplemente ese punto, ese último punto terracota con el fucsia. Y voy a dar las 2 puntaditas en fucsia. Miren, entonces hago 1 y en el siguiente punto hago otro, 2. Y cierro nuevamente con el terracota. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente me voy a ir yendo, voy a ir dando puntadas hasta el otro lado. Hasta el otro lado voy a ir dando puntadas. ¿Para qué? Simplemente porque quiero que al otro lado también me queden estos 3 puntos acá. Los voy a hacer al otro lado. Entonces me voy a ir yendo hasta el otro lado y más o menos voy a calcular a ojo que me queden distribuidos en la misma distancia. Voy a ir tejiendo punto por punto.
y yo voy mirando más o menos dónde puedo ir colocando esos otros puntitos. Los voy a poner acá también para hacer el mismo diseño al otro lado. Entonces un puntito más yo voy mirando, ¿cierto? Realmente no estoy contando los puntos. Entonces voy a empezar nuevamente, voy a poner estos dos puntos, los voy a poner. Empiezo con 2 puntos fucsia. Uno y 2. Luego 2 puntos en color... 6 puntos en color terracota. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 2 puntos en color crudo. Dos puntos en color crudo, 1 y 2, y 6 puntos en color terracota nuevamente, 6 puntos en color terracota, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden ir tejiendo sobre la pestañita trasera del punto. Cierro entonces con fucsia nuevamente. Después de haber hecho los 6 puntos, cierro con fucsia y hago 2 puntadas. Y ahora sí creo que voy a ir mirando, creo que me quedó un poquito. Voy a dejarlo hasta ahí, miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, me voy dando cuenta que el espacio acá es más grande. 3, 6, 9, 12, 15. ¿Y aquí cuántos puntos hay? 3, 6, 9, 10, 11. Miren, entonces se dan cuenta, miren. Traté de hacerlo lo más centrado posible, entonces tengo que correr. O sea, ¿a qué me refiero yo? El espacio que hay aquí es mucho más amplio que el que hay acá. Por lo tanto, tengo que correr un poquito la figurita 2 puntos más hacia acá, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer. Bien, entonces tenemos que nivelar, tengo que correr los 2 puntos más para acá, porque acá tengo 15 y acá tengo 11. Entonces para que me queden parejos, yo simplemente suelto acá un poco. No es mucho lo que tengo que soltar aquí. Entonces 1, suelto 1, ya solté un punto y suelto otro. Y este punto lo voy a terminar, lo voy a dejar sin terminar y empiezo a hacer entonces los 2 puntos fucsia. Entonces hago 2 puntos fucsia, 1 y 2. Nuevamente 6 puntos de separación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 2 puntos en color crudo,
1 y 2. Nuevamente 6 puntos en color terracota. Que es el color de base que he elegido, pero recuerden que pueden usar otros colores, ya los colores que ustedes tengan o la combinación que ustedes quieran hacer. Eso ya depende de cada uno de ustedes, de cómo quiera combinar su tejido. Entonces miren, ahora sí me voy dando cuenta que quedó un poquito más centrado, ya quedó centrado, de hecho. 3, 4, 5, 6 y 2 puntos de separación, perdón, 2 puntos en fucsia. Son 6 puntos de separación entre estos dos, entre punto y punto, miren. De aquí a acá hay 6 puntos de separación y de aquí a acá hay 6 puntos de separación. Eso es lo que estoy haciendo. Termino con 2 puntaditas en fucsia. Y ahora sí, reviso, voy a mirar una cosita, es el tema de la separación, que me haya quedado bien. Yo realmente no conté los puntos de base del plato, no sé cuántos puntos hay, entonces miren, entonces yo simplemente ahora sí me voy dando cuenta que me quedó bien la separación porque ya está más nivelado, y hago esto para que el punto se vaya acomodando. Entonces miren, hay la misma separación de puntos, o sea, de aquí a acá hay la misma separación y de aquí a acá también hay la misma separación. Ahora es simplemente ir tejiendo punto sobre punto. Voy a ir colocando, voy a hacer lo siguiente, y es que voy a hacer unas líneas en vertical. Unas líneas en vertical. Voy a empezar la vuelta número 2 de diseño. Pero quiero hacer lo siguiente. Miren. Entonces ahí ya empecé otra vuelta. Esto es un monedero, recuerden, va a ser pequeñito. Entonces encima del fucsia voy a dar 2 puntadas en fucsia. Encima del fucsia voy a dar las 2 puntadas fucsia para ir formando las líneas, y la separación es igual, ¿cierto? 6 puntos de separación. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 5 y 6. Y entonces donde está el crudo vamos a hacer 2 puntaditas en crudo. Uno y 2. Y las puntaditas de separación va a ser siempre iguales, 6 a en este diseño aquí. Entonces 2 y luego 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente las 2 puntaditas en fucsia. Miren, 1, 2. Y estas puntadas aquí
los puntos normales. Miren, voy dando las puntadas normales. Ustedes se dan cuenta, miren, estoy formando unas líneas en vertical. Trato de que me quede bien bonito esto y que estas líneas no se me vayan a torcer. Ellas deben de quedar en lo posible rectas, en lo posible. Entonces, como les recuerdo que ustedes van a hacer esto, van a empezar con un monedero para iniciarse en el tejido o en el mundo del tejido guayú, de la técnica guayú. Entonces empezamos nuevamente con 2 fucsia en este diseño, 6 puntos de separación en terracota, empiezo entonces con 2 puntaditas en color crudo, uno y 2, 6 puntos de separación en color terracota, uno, 2, 3, 4, 5 y las 2 puntaditas en color fucsia. Y hemos terminado la segunda vuelta del diseño. Ahora ustedes qué van a hacer, ¿cierto? Ustedes simplemente van a repetir esto que estoy haciendo hasta tener el alto deseado, ¿cierto? Normalmente no es muy grande un monedero, entonces yo voy a tratar de no hacerlo tan alto, ¿cierto? Voy a hacerlo lo más normal posible. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Simplemente van tejiendo vuelticas hasta tener el alto deseado. El monedero no es muy grande, lo voy a hacer pequeñito, no muy grande. Entonces ustedes continúan tejiendo de la misma manera como estas 2 primeras vueltas, como lo hemos hecho en estas 2 primeras vueltas del diseño, punto por punto. Y recuerden no hacer más aumentos. Les repito, recuerden, no van a hacer más aumentos. Y un aspecto también muy importante es tomar el hilo por debajo. Miren, les voy a mostrar nuevamente cómo se hace. Meten el crochet por debajo, miren, meten el crochet por debajo. Ok, entonces vamos a seguir dando vueltas hasta tener el largo deseado. Lo voy a hacer una vez más para que ustedes puedan observar cómo se hace. Una vez más lo voy a repetir. Ustedes simplemente van tejiendo los puntos como vienen, en el color que se presenta.
En la parte del fucsia van a tejer en fucsia, miren, 2 puntaditas, cambio de color. Miren cómo se hace el cambio de color. Dejo el último punto sin cerrar, tomo el fucsia, la hebra fucsia, la llevo para atrás. Otra cosita es que yo siempre trabajo en doble hebra por cada color, doble hebra por cada color. Este es un hilo crochet marca Miratex. Entonces ahí está la recomendación para que lo utilicen. Sigo entonces con 2 puntaditas en color fucsia. Ustedes se dan cuenta que voy formando el jalo suavemente para que esto no se me vaya a abrir mucho. 2 puntaditas en fucsia, cierro con terracota. Recuerden que este punto es punto bajo, un punto bajo. Miren, 2 puntos en fucsia y hago las 6 puntadas de separación entre línea y línea. Entonces recuerden, miren, ustedes simplemente van a seguir tejiendo vueltas hasta obtener la altura que necesitan o que quieren para su monedero. Entonces, donde está el fucsia, van a tejer las 2 puntadas en fucsia. Donde está el color terracota o el color de base, igualito, van a tejer los colores, las puntadas como se presentan. Y recuerden que desde la primer vueltica de levantamiento ya no hacemos más aumentos, porque necesitamos que el tejido se mantenga de esta manera, tenga su forma, miren, tenga su parte interna así, de esta manera, ¿sí? Bien, entonces como pueden darse cuenta, voy aquí, es simplemente ir repitiendo lo mismo todo el tiempo hasta obtener la altura adecuada, la altura del monedero. Y bueno, voy a hacer después los ojales y lo voy a dejar con los ojales y le voy a hacer el cordoncito, pero el cordoncito va a ser una especie de trenza normal, la trenza tradicional, una trencita normal. Entonces recuerden, ustedes van a ir repitiendo esto hasta obtener lo que necesitan. Vengo con ustedes ya para que ustedes puedan ver cómo va quedando ya más avanzado el monedero. Es simplemente repetir lo mismo hacia arriba. Empezamos la vuelta número 5 igual. Todas las vueltas son iguales. La separación entre línea y línea es de 6 puntos. Entre estas 3 líneas es de 6 puntos, 6, 6. Y las líneas son de 2 puntos de ancho, ¿sí? Entonces es repetir exactamente lo mismo. 4, 5 y 6. Cambio de color, hago las 2 puntaditas en fucsia para la línea. Y nuevamente cambio de color y hago las puntaditas de separación para el próximo diseño. Para el próximo diseño ya les muestro, miren, simplemente es ir tejiendo y procurar que las líneas queden rectas, miren, que queden bien derechitas las líneas. Es muy importante, a pesar de que es un diseño sencillo, pero la dificultad está en las líneas, que queden derechas. Entonces este diseño, a pesar de que es un sencillo, ustedes se dan cuenta que las líneas tienen su dificultad. A muchas personas les quedan se les tuerce un poco la línea. Entonces yo sigo tejiendo. Y así me va quedando el monedero.
Es un monedero bastante sencillo, pero bueno, sirve para los principiantes, para que se inicien en el tejido y para que vayan practicando en cómo ir tomando la aguja, el hilo. Estoy utilizando un hilo crochet, marca Miratex, doble hebra por cada color. Y estoy utilizando la aguja número 3 de la marca Macusa y un cordón de polipropileno para darle resistencia al tejido. Ustedes, si no consiguen ese cordón, pueden tejerlo sin ese cordón, pero la recomendación es tejerlo con él. E incluso la cola de rata o la cola de ratón, como le dicen en algunas partes, también se les puede funcionar para el tejido. Miren, entonces donde veo las puntadas en color, simplemente las tejo, 2 en fucsia. Tejo los puntos de separación que se presentan iguales. La parte del crudo también igual. La parte del crudo, que es la línea, se teje igual. Bueno, aquí jalar un poquito el cordón, el hilo, para que no se me vean esos hilos dentro. Entonces así me va quedando el monedero, es bastante pequeñito. Bueno, entonces ustedes sigan avanzando, recuerden, sigan avanzando hasta obtener la altura. Ahora sí vengo con ustedes para que vean cómo queda. Bien, este monedero he contado los puntos y tiene 62 puntos, acá contándolos arriba, ¿cierto? Contando todos los puntos tengo 62. He contado los puntos y me dio 62 puntos. Entonces vamos a hacer los ojales. Los ojales los voy a hacer de 3 puntos. Entonces 3 por 8. No, los vamos a hacer de 2 puntos. Entonces 2 puntos. Un ojal equivale a un ojal, ¿cierto? Y voy a hacer 8 ojales. Entonces 2 por 8, 16. Me voy a gastar 16 puntos en esos 8 ojales. 16 puntos. ¿Cierto? 16 puntos van a ser los 8 ojales. Entonces a los 62 puntos le voy a restar 18, ¿cierto? A los 62 puntos le voy a restar los 16, perdón, son 16. Voy a hacerlo nuevamente por acá, 62 menos 16. Me quedan 46, esos 46 los divido entre 8. 5 por 8, 40, 46, 6. Me da 5 puntos de separación entre ojo y ojo. Los voy a hacer de 2 puntos. Voy a empezar a hacer los ojales. Ya tengo la altura deseada del monedero. Entonces, según el cálculo, ustedes primero que todo van a contar los puntos. A mí me dio 62. Los ojales van a ser de 2 puntos para que quede bien pequeñito el ojal. Y voy a hacer 8 ojales. Entonces voy a empezar aquí con el primer ojal de 2 puntos. ¿Cómo hago yo los ojales? Los ojales los hago tejiendo solamente sobre las almas. Voy a dar 2 puntadas nomás, 1 y 2. ¿Cierto? 2 puntos. Ahí está. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2, y en el tercer punto pego. Y la separación me dio de 5 puntos. Entonces llevo 1, 2, 2. Hago cambio de color respetando el diseño.
para hacer las dos puntadas del fucsia, ¿cierto? Las dos puntadas del fucsia las hago 2, 1 y 2, ¿cierto? Miren, ahí ya está el primer ojal. Es demasiado pequeño, pero es acorde al tamaño del monedero. No lo puedo hacer más grande porque va a quedar muy feo, y aparte el monedero no es muy grande. Ustedes deben de tener en cuenta siempre eso. El tamaño del ojal debe ser acorde al tamaño del tejido de la mochila o del monedero que ustedes estén elaborando. Entonces llevo 4, 5 puntos de separación. Nuevamente 2 puntos. Vamos a hacer otro ojal. Entonces recuerden, envolviendo solamente las almas, vamos a ir trabajando de esta manera, 1 y 2, ¿cierto? Solamente envolviendo las almas. Cuento en la base 3 puntos para pegarlo en ese tercer punto. 1, 2 y en el tercer punto pego, y ahí pego el ojal, ¿cierto? Entonces llevo 2 ojales, 1 y 2. Una vez más voy a contar 5 puntos de separación. Este vendría siendo el primero, este del pegue. 1, 2, 3, 3, hago el cambio de color normal para respetar el diseño, 4 y 5, ¿cierto? 5 puntos. Nuevamente 5 puntos y voy a hacer otro ojal, el tercer ojal. Recuerden, el ojal es de 2 puntos, entonces un ojal, 5 puntos de separación, tejo otro ojal, 5 puntos de separación, voy a hacer otro ojal de 2 puntos, entonces son 1, 2. Cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercer punto pego. Y entonces así voy a ir elaborando los ojales según el cálculo que acabo de hacer. Voy a dejar el cálculo de todas formas en la pestaña de comunidad para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo yo hice el cálculo. Muy sencillo, es nomás saber sumar, restar, multiplicar y dividir, no más. Entonces 1, llevo un punto de separación, ese cuenta como el primero. El del pegue, 1, 2, 3, 4 y cambio de color para 5 puntos de separación, 4 y 5, ¿cierto? 5. Entonces empiezo haciendo otro ojal respetando el diseño. Me tocó hacer el primer la primer puntada con este color, cambio de color y hago el otro con el terracota. Ahí está, y me disculpa, moví la cámara intencionalmente sin querer. Entonces 1 y 2, ¿cierto? Ahí ya tengo los 2 puntitos tejidos en las almas. Ahora cuento en la base 3, 1, 2 y en el tercer punto pego, en el tercer punto de base, y hago los 5 puntos de separación. ¿Cuántos ojales llevo? 1, 2, 3, 4. Llevo la mitad de los ojales, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? 5 puntos de separación. Y vuelvo y tejo más bien sobre las almas. Después de tejer los 5 puntos de separación, vuelvo y hago otro ojal. Recuerden que solamente vamos a ir envolviendo esto, las almas y los hilos. Entonces 2 veces, 1, porque es el tamaño del ojal de 2 puntos. Y cuento en la base 3, 1, 2 y en el tercer punto pego. Entonces ese vendría siendo el primer punto de los 5 de separación. 1, 2,
3, 4. Miren cómo me va quedando el monedero de bonito. Pequeño, pero ustedes se van a dar cuenta que sí caben las... Bien, entonces recuerden que estamos en la parte de los ojales. Recuerden, vamos a tejer 5 puntos de separación. 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a proceder ahora a cambiar de color a el color fucsia, porque tengo que seguir respetando el diseño, independientemente de que independientemente de que esté haciendo los ojales o no, entonces tengo que hacer 2 puntaditas ahí, pero no las voy a tejer aquí en la base, sino que las voy a tejer solo en las almas. Voy a envolver 2 veces para formar el ojal 1 y 2, ¿cierto? Cambio de color, cambio a terracota y cierro ese punto fucsia con terracota. Espero se esté viendo muy bien. Hice 2 puntaditas sobre las almas y cambié de color ese último punto. Ahora lo voy a pegar, cuento en la base 3, 1, 2, y en el tercer punto voy a pegar ese ojal y cuento 5 puntos de separación. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y un puntito más, 5, ¿cierto? Cambio, bueno, 5 y vamos a hacer otro ojal de 2 puntos. Entonces envuelvo las almas, recuerden, 1, y hago el cambio de color inmediatamente a crudo, así, 1, y tejo otro puntito envolviendo las almas, 2. Entonces ahora cuento en la base 3 puntos, 1, 2, y en el tercer punto pego. Ahí está, miren, ¿se dan cuenta? Cambio de color nuevamente. Y recuerden que ese ya vendría siendo el primer punto de separación, este crudo que acabé de tejer en la base. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación, ¿cierto? 5 puntos de separación. Ahí están. Y tengo que ir mirando también el tema de cuántos ojos llevo. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedaría faltando un solo ojal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedaría faltando un solo ojal. Voy a tratar de hacerlo un poquito más distante porque siento que me quedaron muy pegaditos unos de otros. Entonces no lo voy a hacer tan pegado a esta. O sea, porque la división no me dio exacta, entonces no pasa nada. Yo simplemente corro un poquito más el ojal, ¿cierto? En vez de hacerlo a los 5 puntos, lo hago por ahí a los 8 o 9 puntos de separación para tratar de nivelarlo con los otros, con el 8. ¿Cierto? Miren. Entonces ahí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ok, lo voy a hacer exactamente ahí donde estoy parado. Entonces voy a hacer, miren, recuerden que para hacer un ojal simplemente voy a envolver las almas 2 veces. Yo los estoy haciendo el tamaño del ojo de 2 puntos. Y cuento en la base 3 puntos, 1, 2, y en el tercer punto pego. Ahora sí, hemos terminado la vuelta de ojales y ahora simplemente me queda hacer una vuelta más totalmente lisa para darle un poquito más de altura al monedero.
Entonces ustedes sigan tejiendo una vueltica más encima de los ojales y ya tendríamos prácticamente terminado el monedero. Esta vuelta va a ser totalmente lisa, la voy a hacer totalmente lisa. Como para que el final me quede igual al comienzo, ¿cierto? Una vueltica lisa. Ya si ustedes quieren lo pueden hacer con diseño también, o sea, con líneas, pero yo la voy a hacer totalmente lisa. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. A mí recuerden que a mí no me dio exacta la división, o sea, no me dio un número exacto para el espacio entre ojo y ojo. Miren, entonces así me va quedando el monedero, es totalmente pequeñito y después les hago la demostración de algo, de cómo quedan las monedas dentro del monedero. Entonces sigo tejiendo una vuelta totalmente lisa, recuerden, hasta el final. Entonces ustedes siguen avanzando hasta el final de la vuelta y vamos a hacer un remate que es totalmente sencillo. El remate, les voy a enseñar a hacer un remate, igual no tiene ningún misterio el remate que les voy a enseñar a hacer. Miren cómo queda por dentro y miren cómo quedan bonitas las líneas, le da un efecto diferente al sencillo pero muy bonito el efecto de las líneas. Bueno, entonces ya saben pues que estoy en la última vuelta lisa. Sigan tejiendo su vuelta, pero recuerden que siempre vamos a agarrar el hilo. Miren, la pestaña trasera del punto, la pestaña trasera, meten y por debajo, cierto, yo siempre agarro el hilo por abajo las dos veces. Dos veces por debajo. Entonces recuerden que estamos todavía en la vuelta encima de los ojos, en la primera vuelta. De hecho es la última porque ya no le voy a hacer más altura al monedero. Ya me queda exacto para las monedas. Entonces recuerden, una vuelta, un punto por punto, esta vuelta. Si ustedes quieren pueden hacer dos vueltas más, pero para mí es suficiente con esta, ¿cierto? Ya está la última vuelta. Ahora que termine esta vuelta, vamos a hacer digámoslo así, es como un remate. No es decoración, sino un remate más bien. Y se hace una puntada básica. Es una puntada básica también por si desean aprenderla. Es una puntada que y recuerden evitar que se les vean los hilos por dentro. Miren, así me va quedando el monedero. Realmente es muy pequeñito el monedero. Y voy a terminar esta vuelta.
No se les olvide de suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones, pero sobre todo suscríbanse al canal, compartan, comenten, compartan este tutorial con sus conocidos, con sus familiares, con alguien que le guste tejer, con cualquiera, compártanlo. Bueno, más que todo con las personas que les gusta el tejido, entonces este tutorial es ideal para ellos, para los principiantes que no saben de pronto agarrar la aguja, cómo se teje, cómo se mete la aguja dentro del punto. Acá estoy terminando la vuelta. Entonces yo ahora simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar los hilos y las almas, bueno, el cordón y los hilos de alma. Voy a proceder a cortarlo. Acá, miren, entonces el último punto, cuando yo ya haya terminado la vuelta, yo simplemente meto en todo el punto y hago un punto deslizado. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a terminar acá, bueno, ahí, o sea, voy a dejar ahí más bien, corto todo esto. Con ayuda de mi tijera, por supuesto, voy a cortar el alma, el cordón de alma y los hilos, porque ya no los voy a emplear más. ¿Cierto? Corto y retiro mis hilos sobrantes, los retiro de la mesa. De hecho, todavía me quedó esto por aquí. Me había quedado una hebra. Sigo cortando entonces, organizando y corto. Saben que solamente voy a cortar los hilos. Voy a dejar obviamente el terracota también. Ese sí lo voy a emplear. Y vamos a proceder ahora con nuestro encendedor. Vamos a pasarle calor. De hecho está muy alta la llama. No la necesito tan alta porque no quiero que me queme el tejido. Rápidamente pasamos un poquito de calor ahí. Ahora simplemente vamos a empezar a deslizar punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deslizar punto para terminar este monedero. Entonces vamos a irnos yendo, tomando toda la cadena de cada punto y vamos a ir deslizando simplemente de esta manera. Me paso y deslizo, miren, me paso y deslizo. Se dan cuenta, miren, meto el crochet en el punto completo y deslizo. Simplemente es ir deslizando, meto el crochet y deslizo. Esto es una especie de sellado que yo hago, sencillo, pero yo lo hago de esta manera también. Simplemente meto, traigo hebra y esa hebra la deslizo, meto, traigo hebra y deslizo, ¿cierto? Este es el punto deslizado y entonces miren, va quedando un bordecito acá. Yo lo voy a hacer sencillito. Deslizo, voy deslizando punto por punto, meto, deslizo. Miren, tengo el hilo y la aguja de esta manera. Yo simplemente me paso al punto, traigo hilo y deslizo. Y voy deslizando punto por punto hasta el final de esta vuelta. De la misma manera, meto el crochet en el punto, traigo hilo y lo paso por la cadenita, miren. Meto el crochet, traigo hilo y lo paso por la cadenita. Y así me voy a ir yendo para finalizar este monedero. Y así. Entonces vengo con ustedes. Y así voy deslizando, ¿cierto? Entonces me voy a ir yendo hasta el final y vengo con ustedes para ver qué vamos a seguir haciendo. Entonces les recuerdo, estamos deslizando puntos para hacer el remate, este remate sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente meto el crochet, traigo hilo y deslizo. Meto el crochet,
traigo hilo y deslizo, miren, tengo ahí, y deslizo, lo paso por la cadenita que está en el crochet, y así me voy a ir yendo. Meto el crochet, traigo hebra y deslizo, meto el crochet, traigo hebra y deslizo, meto crochet, traigo hebra y deslizo, meto el crochet, traigo hebra, deslizo, meto el crochet, traigo hebra, deslizo, y así me voy a ir yendo. Cada vez más me voy acercando al final de esta vuelta de remate, y así me va quedando el borde. Es como una especie de cadenita que se forma de un bordecito que se le forma al tejido. Es sencillo este borde, pero miren cómo va quedando bonito este monedero. Súper sencillo y súper fácil para los principiantes con la técnica guayú. Esta misma técnica se emplea para los bolsos o las mochilas, ¿sí? Esta técnica se emplea para las mochilas guayú. Entonces voy finalizando la vuelta de remate y me acerco al final aquí. Y simplemente voy a hacer un remate aquí. Tomo, miren, ese es el último punto. Entonces yo simplemente lo busco bien, lo agarro, traigo esa hebra. Aquí ya está muy apretado, por eso cuesta un poco de pasar, listo. Simplemente deslizo y envuelvo acá y corto. Esta hebra la voy a cortar, obviamente la voy a cortar para esconderla. Corto esa hebra y la voy a esconder dentro, en la parte interna del tejido, la voy a esconder. Con ayuda de mi crochet la voy a ir escondiendo. Ya como ustedes lo quieran, esto tampoco es no tiene mucha complicación ni mucho misterio. Es simplemente ir llevando esa hebra por dentro del tejido. Aquí el tejido es bastante duro, se siente bastante duro, por lo tanto cuesta un poco de meterla, el hilo. Ok, ahí está, ahí está. Entonces yo simplemente por la parte interna del monedero lo acomodo un poquito para que no tenga su forma, miren. Entonces ahí está. Esto lo voy a ir escondiendo por acá. Entonces ahora sí vamos a proceder ahora a hacer un cordoncito sencillo también. No me voy a extender mucho en el video. Ustedes pueden trenzar, pueden trenzarlo, pueden hacerlo redondo, incluso lo pueden torcer, hacer un torcido de hilos y formar un cordoncito. Entonces ya eso es a gusto personal de cada uno. Pero lo importante es que las monedas y los billetes que ustedes vayan a cargar quepan dentro del tejido. Entonces recuerden ir escondiendo esa hebra dentro del tejido. Miren, ustedes se van yendo simplemente llevando esa hebra dentro del tejido y van a terminar de rematarlo. Ahora ustedes ¿qué van a hacer? Van a formar un cordoncito, van a trenzar un cordoncito sencillito, no es muy largo tampoco el cordón y es súper rápido de trenzar porque como es el monedero bien pequeñito, o sea, apenas para las monedas y algunos billetes. Bueno, de hecho caben muchas cositas a pesar de que es pequeñito, pero tampoco, digámoslo así, no me gusta exagerar con el tamaño, ya que hice uno y realmente lo hice muy grande. Entonces este es como más pequeñito. Y yo esta hebra la voy llevando dentro del tejido, escondiendo esa hebra, el remate. Ok, muy sencillito, miren, y muy pequeñito el monedero, demasiado pequeño.
Bien, una vez ya hayamos terminado de rematar, vamos a formar el cordoncito con el hilo de base. Yo no quiero que el cordón me quede colorido, yo simplemente formo, voy a hacer esto, voy a hacer lo siguiente, voy a formar un cordoncito de 4, miren, tomo el hilo, miren como lo pueden ver ustedes en pantalla, y voy a ir formando el cordoncito, no muy largo, aproximadamente de 30 centímetros. Vamos a cortar las hebras, 2, 4, 6 y 8 hebras. Voy a cortar las 8 hebras. Ahora yo simplemente voy a hacer un nudito acá al comienzo, un nudito no muy apretado porque esto después lo voy a soltar. Y ahora voy a trenzar el cordón, el cordoncito lo voy a trenzar. Voy a mover un poquito la cámara para poder mostrarles el procedimiento. Bien, voy a emplear el pie para hacer el trenzado. Entonces voy a tomar las 8 hebras, miren, les hice un nudito acá, me las voy a poner en el dedo del pie. Ahora voy a separar esto en 4 grupos de 2 hebras, ¿cierto? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8, miren. Entonces en cada grupo hay 2 hebras, 2, 4, 6, 8. Espero se esté viendo muy bien. Voy a hacer zoom, voy a acercar la cámara más bien para que ustedes puedan ver el procedimiento del trenzado, cómo lo hago yo. Entonces yo voy a cruzar acá un poquito para que me le dé. Entonces voy a cruzar 2 con 2, 2, los que están acá a los extremos y luego los que están en la parte interna. Entonces 2 y aprieto 2, 2, 2 y así 2 con 2. Esto se teje muy fácil, 2 y muy rápido, es muy rápido de trenzar, 2, 2, 2, 2 y así me voy a ir yendo para ir trenzando 2 con 2, 2, los que están acá los paso por debajo y los cruzo, estos dos los cruzo, estos dos, este y este los cruzo también. De todas formas voy a dejar los enlaces a otros tutoriales con la misma técnica del cordón para que ustedes puedan aprender a hacerlo detalladamente. 2, estos dos los paso por debajo, estos dos los paso por debajo y los cruzo, estos dos los paso por debajo y se cruzan, y así estos dos por debajo, estos dos por debajo, y así voy a ir formando la trencita, una trenza diminuta acorde al monedero. Esto es como para cerrar el monedero. Es un cordón bastante diminuto. Lo pueden hacer de hecho de 3, 6, 9, de 12 hebras en total. Yo lo hice de 8, pero ustedes lo pueden hacer de 12, incluso de 16, pero ya de 16 queda muy gruesita. No, yo creería que con 12 hebras en total está más que bien. Ustedes simplemente van trenzando 2 con 2, 2. Y estos dos los paso por debajo y los cruzo. Estos dos por debajo. Este y este por debajo. Y así, estos dos por debajo. Y voy cruzando, voy cruzando. Entonces vengo con ustedes para poder ponerlo en el monedero, ¿sí? El cordón. Bien, entonces ya tengo el cordoncito redondito. Es bastante menuditico el cordón. Entonces vamos a dejar este remate en una esquina y este remate y esta parte de acá. Entonces vamos a ubicar el monedero de esta manera. Bueno, yo quería que esto me quedara así. De hecho lo puedo dejar así. Ok, para que las líneas queden 3 adelante y 3 atrás. Entonces trataré
de ubicar dos ojales. De esta manera ubico los ojales y voy a pasar el cordón por el primer ojal y voy a ir ingresando el cordón. Me va a ayudar del crochet precisamente. Me va a ayudar del crochet para hacer la colocación del cordoncito. Entonces tomo e ingreso el cordón. Esta es la manera de ayudarme. Yo miro cómo me puedo ayudar para pasar el cordón. Cierto, miren, ahí ya lo pasé y simplemente lo voy ingresando de esta manera. Miren, me paso al siguiente cordón, al siguiente ojal, perdón, y salgo ahí. Me ayudo del crochet para ir sacando el cordoncito. Vuelvo e ingreso en el siguiente ojal y con ayuda del crochet me voy ayudando para ir pasando el cordoncito, hecho con 8 hebras en total. Ustedes lo pueden hacer de 12 hebras, ya es a gusto o elección de cada persona. Es un monedero sencillito pero muy práctico para que ustedes guarden, carguen con sus monedas. Me paso al siguiente y con la ayuda del crochet lo voy sacando. Miren, voy a hacer nuevamente, ya esto no está demasiado el zoom. Y saco en el último ojal, miren, aquí saco el cordón. Entonces ahí tengo mi monedero, cierto. Vamos a hacer el tema de la prueba para que vean ustedes cómo queda. Cierto, van a ver ustedes cómo vamos a ensayar cómo queda Acá tengo unas monedas, las voy a poner dentro del monedero precisamente para que ustedes vean que sí es factible hacer un monedero de estos. Es muy práctico. Metemos el billete y las monedas, hay bastantes monedas, y cierro. Y cierro acá. Voy a cerrar. Y así me queda el monedero totalmente realizado en la técnica aguayo. Miren cómo queda bonito, pequeñito y muy tierno este bello monedero. Me encantó realmente cómo quedó. Y sobre todo el cordón, la practicidad del cordón para este monedero. Entonces, muchas gracias a todos los que han visto el video. Por favor, no se les olvide suscribirse al canal, comparta, comente y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y hasta la próxima. Miren qué bonito quedó el monedero con su cordoncito. De hecho, yo le puedo hacer un nudito acá para que esas hebras no se me vean tan. Yo les voy a hacer unos nuditos acá como para terminar de rematar esto, que no se me vean esas hebras ahí colgando. Si yo quiero, le corto esas hebras, hago un nudito acá y hago otro nudito acá, a modo de que no se me vaya a soltar el cordón y no me queden esas hebras ahí, digámoslo así, mal visto. Y así me queda el monedero. Recuerden, yo simplemente meto las moneditas
Lo voy a volver a mostrar para que ustedes vean lo bonito que queda. Meto mi billete, lo doblo y por supuesto voy metiendo las moneditas. Y cierro a un lado, cierro del otro. Y amarro aquí. Y termino, queda como una mini bolsita guayú. Miren cómo queda de bonito. Y las monedas por supuesto no se van a salir. Y entonces así queda nuestro monedero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir y no olviden de suscribirse al canal, compartir, comentar y regálame un like. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.